Ok. Acá tenemos una rueda volante que vamos a cargar con momentum angular. ¿Cómo hace uno para cargar un cuerpo con momentum angular? ¿Cómo se da uno cuenta si un cuerpo tiene momento, si está cargado con momentum angular, pero el cuerpo está rotando alrededor de un eje fijo? Para cargar con momentum angular. ¿Quién va a transferir eso? ¿Quién va a proporcionar? ¿Quién va a hacer el esfuerzo para mover ese momento angular? Pues vamos a tener una bomba de momentum. Este va a ser nuestro elemento número 2. Este elemento número 2 va a ser una bomba de momentum que va a sacar esa capacidad de moverse en forma rotacional de la Tierra y se la va a transferir a la rueda. ¿Cómo ocurre o quién es el intermediario en esa transmisión? Entonces aquí es donde aparece este de la mitad, que no hemos hablado todavía de él, y es el eje. Ese es un conductor de momentum. Y ese conductor de momentum, como estamos hablando de procesos de transferencia por conducción, o sea, donde tiene que haber un contacto, debe tener unas características físicas o mecánicas, unas propiedades mecánicas para poder hacer esa transferencia. Piensa en lo siguiente: es mejor que usted ponga así como eje una, o pues lo que usted ha visto, una barra metálica o una barra sólida o una barra de plastilina. O sea, a usted le sirve una barra de plastilina para hacer mover efectivamente, óptimamente la rueda. Entonces usted dice, no, pues usted pone una barra de plastilina, eso se deforma, se daña. Si usted pone una cuerda, una soga, y empieza a rotar el motor, ¿será que de esa manera usted puede hacer rotar la rueda? No, tampoco. La soga tampoco me permite eso. Una cadena, no, tampoco. Una cadena, no. Entonces, en general, vemos que esos conductores de momento son conductores que son objetos sólidos. Entonces, cualquier objeto sólido, dependiendo pues de lo que yo quiera mover, de lo que yo quiera hacer rotar, obviamente, son conductores de momento. Entonces, los objetos sólidos son conductores de momento. Son conductores de momento. ¿Por qué decimos esto? Porque casi siempre, pues ustedes son ingenieros y uno en los cursos de física no se preocupa por los detalles de cómo funcionan en la vida real las cosas. ¿Y qué otros dispositivos están involucrados en esa transferencia de momentum? Entonces veamos. Es muy común que usted se encuentre cuando tiene cuerpos que están rotando, va a encontrar algo que se llama un rodamiento. Entonces seguramente esto será de interés para los ingenieros mecánicos, pero el resto no significa que no sepan o entiendan para qué sirve un rodamiento en la vida diaria. El rodamiento se usa para sostener un eje. Entonces un rodamiento es algo como esto, aquí está enorme, pero podríamos hacerlo más pequeño. Y en ese rodamiento yo voy a poner un eje y voy a aislar ese cuerpo que está rotando del resto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo pongo el eje, digamos yo voy a pegar un eje acá. Listo. Ahí voy a poner un eje. Cuando este eje empieza a rotar, en esta dirección pongamos, entonces el rodamiento tiene separado un anillo interno, que es el que estoy marcando aquí en color azul. Ese anillo interno está separado del anillo externo que estoy marcando en otro color, este color verde. Ese anillo interno, el anillo externo, que es este que está acá, están separados porque entre los dos hay un conjunto de esferas. Si yo hago una vista transversal del conjunto, vería algo como, aquí tengo un anillo interno, listo, y aquí tengo un anillo externo. Entre los dos anillos hay un conjunto de esferas, y esas esferas, en la medida en que va rotando, listo, aquí tengo la esfera. Entonces estas esferas están puestas acá, y en la medida en que va rotando el anillo inferior, el anillo del centro, entonces van rotando las esferas. Entonces, como ustedes pueden ver, el punto de contacto entre la parte de afuera y la parte de adentro nada más es en efecto un solo punto, listo, por lo que la fricción es mínima, porque solamente están teniendo contacto en un solo punto. Si usted hace rotar este eje que puse aquí de color gris, lo
lo que usted va a hacer es, o lo que va a garantizar con ese rodamiento, es que es mucho más difícil que se detenga el eje. Él se va a quedar girando mucho más tiempo, precisamente porque el punto de contacto con el anillo exterior es apenas en donde usted tocan las esferas. Y como habíamos visto, entre menos contacto tenga uno con las superficies, pues menos fricción tenga. Entre menos fricción tenga, menos energía se convierte en calor. Y si tengo menos conversión de energía en calor, entonces voy a garantizar que se va a almacenar mayor tiempo esa energía cinética y ese momento angular ahí. Listo, entonces para eso sirve un rodamiento. Entonces, donde ustedes vean rodamientos, saben que hay algo que está involucrado en el transporte del momento angular. Y otro elemento es algo que se llama unos discos de fricción, que son los que hacen que cuando yo pueda, como estos discos de acá, listo, algo que llama un clutch o embrague en español, listo. Y estos elementos son los encargados de acoplar cuerpos que están rotando, y ustedes pues como ingenieros pues deben entender que hay máquinas que funcionan cuyo principio es precisamente la capacidad de acoplar y desacoplarlos. Es como un circuito en el que yo necesito transferir esa corriente de momentum de un cuerpo a otro o interrumpirla en el momento en que yo desee. Cuando quiero que se empiece a mover, cuando quiero que ya no se empiece a mover, cuando quiero que ya no se siga moviendo. Entonces parece que un clutch. Si yo tengo este motor y este motor está rotando, listo, y yo quiero acoplarlo con esta rueda, entonces la manera más óptima de hacerlo es poniendo un par de discos entre ellos, de modo que cuando los discos estén en contacto empiecen a moverse, como hicimos en el primer ejemplo de este capítulo. La forma en la que se acopla eso es a través de una palanca que tiene como función hacer que el disco tenga contacto entre ellos o separar los discos para que ya no haya más contacto entre ellos. Ese principio del clutch se usa en los automóviles porque, como ustedes sabrán, bueno, si se han montado alguna vez en un carro, si han manejado alguna vez un carro, ustedes saben que tiene normalmente los que son de transmisión manual, de cambios manuales, hay un pedal para acelerar, para aumentar el paso de combustible, un pedal para frenar y un pedal para introducir pues los cambios, que usted tiene que pues, presionar ese pedal, ingresar el cambio, soltarlo muy levemente, pues irlo liberando con mucha suavidad para que vuelva a conectarse el motor y pueda funcionar de acuerdo al piñón que usted haya seleccionado. ¿Por qué es importante eso? O sea, eso es un avance de ingeniería muy tremendo, que parece una bobada, pero que a la final es algo muy importante. Vean, básicamente ya les voy a mostrar. Este es la parte que controla la caja de cambios o los piñones con los que hay que acoplar el movimiento del motor, el movimiento de rotación del motor, para irlo calibrando de acuerdo a las condiciones. Si tienes que subir una pendiente muy inclinada, o si vas a ir en una autopista y vas a funcionar muy rápido, entonces hay que modular la corriente de momentum que está transfiriendo el motor. Entonces, si no existiera ese, vean aquí las flechas indican que en efecto desde el motor hacia todo el árbol de transmisión, que luego va a mover las ruedas, se está transmitiendo esa transferencia de esa corriente de momento. Yo tengo que desconectar el motor de ese árbol de transmisión para poder hacer esos cambios, porque la corriente de momentum que sale del motor es enorme y eso puede dañar la caja de cambios. ¿Cómo así que puede dañar? ¿Cómo así que una corriente de momentum enorme? Es similar a lo que ocurre cuando hay una colisión. La corriente, entre más grande sea, más efectos tiene, por ejemplo, los pasajeros de un automóvil, porque mecánicamente no somos buenos conductores para corrientes grandes de momentum. El efecto es que uno sufre daños pues musculares o daños en el sistema óseo. Entonces lo mismo, en este motor se acopla acá este disco, a la volante se le acopla este elemento que se llama el embrague o el clutch, que cuando usted lo presiona, usted hace que ese motor ya no tenga, pues vean que aquí cuando están cambiando, justo en el momento en el que cambian, los hacen el cambio, deja de fluir la corriente de momentum para poder cambiar la relación de los piñones, y después se vuelven a conectar los discos para que puedan hacerlos funcionar. Creo que por acá aparece
Vamos a ver, más adelante va a aparecer acá lo que hace el pedal cuando se conecta a cuando uno presiona el pedal. Lo que está haciendo es presionando un resorte en el close para desacoplarlo mientras estamos poniendo el cambio, y después de que liberamos el pedal se vuelve a conectar el close y vuelve a permitir la transferencia de movimiento. Listo, entonces creo que es importante que como ingenieros ustedes conozcan esos detalles. Ok. La siguiente pregunta es, esto será un clutch y ese clutch sirve para, venga, yo no puse nada acá. Entonces con un clutch, bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando está funcionando este motor acá y está haciendo rotar esa rueda? ¿Cómo sabemos si hay una transferencia, si está fluyendo o no el momento angular? Si hay una diferencia en si fluye de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver en esta otra imagen acá. Aquí tenemos dos casos en los que el motor hace rotar una rueda en la misma dirección. Listo, vean que aquí está girando en sentido antihorario. Vean que aquí está girando también en sentido antihorario. Está cargando con momentum negativo la rueda. Entonces pues la forma como nosotros distinguimos si hay una corriente de momentum que es de derecha a izquierda o si es de izquierda a derecha es por la forma como se comporta el cuerpo rígido. Cuando lo vemos en un eje no es tan obvio, pues un eje es un cilindro metálico rígido, pero cuando cambiamos el eje por un cuerpo un poco más flexible como una regla o como una regla metálica, entonces en la medida en que empieza a rotar el motor y empieza a hacer que se cargue la rueda con momento angular, decimos que ese eje está sujeto a un esfuerzo de torsión. Un esfuerzo de torsión que tiene como efecto mecánico retorcer el eje. Entonces cuando una corriente está pasando por un cuerpo, se está moviendo a través de un cuerpo, usted puede ver que el efecto mecánico sobre ese cuerpo es que se empieza a torcer. Y la dirección de esa torsión, pues vean que aquí hay una hélice. Aquí es como si yo tuviera una hélice. Esa hélice puede ser hacia la derecha, esa hélice puede ser con dirección izquierda. Y esa dirección de la torsión depende de la dirección del flujo de momento angular. De aquí lo que quiero que quede claro es que el efecto mecánico de que un momento angular esté fluyendo a través de un cuerpo es que el cuerpo tiende a torcerse, tiende a retorcerse, tiende a cambiar eso. Listo.